Mi esposa me fue infiel, me enteré porque fue detenida, la cárcel reveló su aventura, me divorcia y termino perdiendo la vida. Nunca pensé que terminaría contando algo así, pero supongo que cuando una persona guarda demasiado tiempo el dolor, llega un momento en el que necesita sacarlo de alguna manera. Tal vez escribir esto sea mi forma de entender en qué momento mi vida empezó a romperse sin que yo me diera cuenta. Tengo 31 años y hace poco más de un año me casé con la mujer que pensé que sería mi compañera para siempre. Ella tiene 30. Antes de casarnos llevábamos casi 4 años juntos y, honestamente, durante ese tiempo jamás imaginé que acabaríamos así. Siempre la describía como alguien tranquila, cariñosa y muy atenta conmigo. Era la clase de persona que recordaba detalles pequeños, como me gustaba el café, cuando tenía reuniones importantes o incluso qué canciones escuchaba cuando estaba estresado. Por eso todo lo que vino después me confundió tanto. Los primeros meses de matrimonio fueron normales, incluso buenos. Nada espectacular, pero cómodos. La rutina típica de dos personas que empiezan una vida juntas. Trabajábamos mucho, volvíamos cansados, cenábamos viendo alguna serie y hablábamos de ahorrar para comprar una casa en un par de años. Pero cerca del sexto mes empecé a notar cambios raros en ella. No fue algo dramático de un día para otro. Más bien pequeños detalles que, juntos, comenzaron a sentirse extraños. Dejó de buscar conversaciones conmigo. Ya no parecía emocionarse cuando hacíamos planes. Pasaba mucho tiempo con el teléfono en la mano y cada vez que yo entraba en la habitación bloqueaba la pantalla casi de inmediato. Al principio pensé que estaba exagerando. Siempre he creído que desconfiar sin pruebas destruye cualquier relación. Así que intenté convencerme de que simplemente estaba pasando por estrés o cansancio. El problema fue que la distancia siguió creciendo. Yo intentaba acercarme y ella respondía como si todo fuera una obligación. A veces le preguntaba directamente si algo estaba mal y siempre contestaba lo mismo. Estoy bien, solo cansada. La frase empezó a repetirse tanto que terminó perdiendo sentido. Hubo noches en las que se quedaba despierta hasta muy tarde en la sala, supuestamente viendo videos en el celular. Otras veces decía que necesitaba salir a despejarse y volvía horas después con una actitud extraña, como si estuviera molesta conmigo por algo que yo ni siquiera entendía. Lo peor era que cada vez que intentaba hablar seriamente con ella, terminábamos discutiendo. Según ella, yo estaba paranoico. Según yo, ella llevaba meses actuando como una persona completamente distinta. Una noche incluso le pregunté si todavía quería estar casada conmigo. Recuerdo perfectamente cómo me miró después de escuchar eso. No parecía triste ni ofendida. Parecía incómoda. Claro que sí, respondió. Solo estás pensando demasiado las cosas. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Pero hay momentos en los que tu intuición empieza a gritarte que algo no encaja. Un viernes por la tarde me dijo que una antigua amiga de la universidad había vuelto a la ciudad por unos días y que quería reunirse con ella para cenar. No me pareció raro. De hecho, me alegró verla emocionada por algo después de tantas semanas distante. Incluso le ayudé a elegir qué vestido ponerse. Ahora, viendo todo en retrospectiva, eso es probablemente lo que más me duele. Salió alrededor de las 7 de la noche. Me dio un beso rápido antes de irse y me dijo que no la esperara despierto porque seguramente volvería tarde. Las primeras horas fueron normales. Me quedé jugando videojuegos y luego puse una película. Cerca de la medianoche le escribí para preguntarle si todo iba bien. No respondió. Pensé que estaría ocupada. A la 1 de la mañana seguía sin noticias. A las 2 empecé a preocuparme de verdad. No porque creyera que me engañaba, sino porque vivimos en una ciudad donde últimamente habían ocurrido varios robos nocturnos. Intenté llamarla 2 veces y ambas fueron directo al buzón. Recuerdo perfectamente la sensación en el pecho que tuve en ese momento. Esa mezcla entre ansiedad y presentimiento. A las 2:30 finalmente recibí una llamada. Pero no era ella. Era un hombre. Se identificó como oficial de policía y me preguntó si conocía a mi esposa. Sentí que el cuerpo se me congelaba.
Lo primero que pensé fue que había tenido un accidente. Le dije que sí, que era mi esposa. Entonces me pidió que fuera a la estación porque ella había sido detenida. Ni siquiera recuerdo cómo manejé hasta allá. Creo que pasé varios semáforos sin realmente verlos. Mi cabeza iba a 1000 por hora tratando de imaginar qué pudo haber pasado. Cuando llegué, lo primero que vi fue a ella sentada detrás de una puerta de vidrio, mirando al suelo. Parecía avergonzada. No asustada. Eso me llamó mucho la atención. Pregunté qué había ocurrido, pero el oficial solo me explicó que tendría que pagar una multa y firmar unos documentos para que pudiera salir. ¿De qué la están acusando?, pregunté. El hombre dudó unos segundos antes de responder. Alteración del orden público. Eso no aclaraba absolutamente nada. Firmé los papeles porque en ese momento lo único que quería era sacarla de ahí y entender qué estaba pasando. Mientras esperaba, noté que 2 policías hablaban entre ellos y me miraban de una forma extraña. Como si sintieran pena por mí. En ese momento todavía no entendía por qué. Cuando finalmente salió, evitó mirarme directamente. Te explico todo en casa, dijo en voz baja. El camino de regreso fue silencioso. Podía escuchar el ruido del motor y nada más. Ella mantenía los brazos cruzados y miraba por la ventana como si quisiera desaparecer. Intenté mantener la calma. ¿Qué pasó exactamente?, tardó varios segundos en responder. Fue un malentendido. Esa frase hizo que algo dentro de mí empezara a tensarse. Le pregunté dónde estaba su amiga y me dijo que ya se había ido antes de que ocurriera el problema. Después comenzó a contarme una historia extraña sobre una discusión afuera de un bar. Según ella, unos hombres empezaron a pelear cerca y la policía llegó justo cuando todos estaban alterados. Decía que la confundieron con alguien involucrado y por eso terminó detenida. Mientras hablaba, notaba cómo evitaba ciertos detalles. Y cuanto más la escuchaba, menos sentido tenía todo. Había huecos enormes en la historia. Momentos que simplemente no conectaban. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, mientras ella hablaba, su teléfono vibró sobre el asiento. Ella reaccionó tan rápido para agarrarlo que casi lo tira al suelo. Solo alcancé a ver una parte de la notificación antes de que bloqueara la pantalla. Decía: perdón por lo de esta noche. Nada más. Pero fue suficiente. En ese instante sentí algo que nunca había sentido antes. No era tristeza. Era la horrible sensación de que la persona sentada a mi lado ya no era alguien que realmente conocía. Y aunque todavía no tenía pruebas de nada, por primera vez empecé a pensar que mi matrimonio podía estar construido sobre una mentira enorme. Esa noche casi no dormí. Ella se encerró en el baño durante casi una hora apenas llegamos al apartamento. Escuchaba el sonido del agua correr una y otra vez, como si intentara ganar tiempo antes de tener que enfrentarme. Yo me quedé sentado en la sala mirando la televisión apagada, repasando cada detalle de lo ocurrido. Mientras más pensaba en todo, más raro se volvía. La llamada de la policía. La forma en que los oficiales me miraban. La historia incoherente. El mensaje que apareció en su teléfono. Y sobre todo, el hecho de que en ningún momento parecía realmente indignada por haber sido detenida injustamente. Si alguien pasa por un malentendido real, normalmente está furioso, confundido o nervioso. Ella no. Parecía avergonzada. Cuando salió del baño, evitó sentarse cerca de mí. Estoy agotada, dijo. Podemos hablar mañana. No discutí. Honestamente, ya no tenía ganas. Ella se fue a dormir y yo me quedé despierto hasta las 5 de la mañana mirando el techo. En algún momento tomé una decisión, necesitaba saber la verdad antes de volver a confiar en cualquier palabra que saliera de su boca. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Fue difícil. Preparé café, le pregunté si quería desayunar y mantuve un tono normal. Ella parecía sorprendida de que no estuviera peleando. Creo que esperaba una explosión emocional inmediata. Pero yo necesitaba pensar con la cabeza fría. Ese día falté al trabajo.
Esperé a que ella saliera del apartamento y después hice algo que jamás pensé que haría en mi vida, regresé a la estación de policía. Todavía recuerdo la vergüenza que sentía caminando hacia la recepción. Le expliqué al hombre del mostrador que era el esposo de la mujer detenida la noche anterior y que necesitaba entender exactamente qué había ocurrido. Al principio se mostró reservado, pero después de verificar algunos datos terminó diciéndome algo que me destruyó por dentro. No hubo ninguna pelea afuera de un bar. Mi esposa había sido encontrada dentro de un automóvil estacionado en una calle poco transitada junto a otro hombre. Los oficiales llegaron porque alguien reportó movimientos sospechosos dentro del vehículo cerca de un parque cerrado. Cuando se acercaron, descubrieron que ambos estaban teniendo relaciones sexuales. Sentí literalmente como me faltaba el aire. Recuerdo apoyar una mano en el mostrador porque pensé que me iba a caer. Todavía una parte de mí quería creer que había entendido mal. Le pregunté al oficial si estaba completamente seguro de que era ella. Su respuesta fue inmediata. Sí. Después agregó algo que terminó de romperme. El hombre escapó antes de que pudiéramos detenerlo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Honestamente, mi mente dejó de funcionar por unos minutos. Todo empezó a encajar de golpe. La distancia emocional. El teléfono. Las salidas extrañas. Las mentiras. No era estrés. No era cansancio. Simplemente estaba engañándome. Volví al coche y me quedé estacionado durante casi una hora sin moverme. Intentaba entender cómo una persona puede acostarse a tu lado cada noche mientras lleva una vida paralela a escondidas. Y aún así, incluso después de escuchar la verdad, seguía queriendo una explicación lógica. Porque el amor vuelve idiota a la gente. Cuando ella regresó del trabajo esa tarde, ya había tomado otra decisión. No iba a decirle inmediatamente lo que sabía. Quería escuchar hasta donde era capaz de mentir mirándome a los ojos. Se veía nerviosa apenas entró al apartamento. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. La tensión podía sentirse en el aire. Durante la cena casi no hablamos. Ella apenas tocó la comida y revisaba el teléfono constantemente. Yo intentaba mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla horrible de rabia y decepción. Finalmente le pregunté. ¿Segura que me contaste toda la verdad sobre anoche? Se quedó congelada por un segundo. Fue un detalle mínimo, pero lo noté perfectamente. Después volvió a actuar normal. Sí. ¿Por qué sigues con eso? La miré directamente. Porque siento que me estás mintiendo. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Ella empezó a llorar. Pero no eran lágrimas sinceras. Parecía más miedo que tristeza. Se acercó a mí, intentó tomarme la mano y dijo: No quiero que pienses mal de mí. Esa frase terminó de confirmar todo. Porque una persona inocente dice no hice nada. Una persona culpable dice no quiero que pienses mal. Le pregunté quién era el hombre. Su rostro perdió color inmediatamente. Y ahí entendí que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Le conté que había ido a la estación. Le conté lo que me dijeron. Nunca voy a olvidar cómo me miró después de escuchar eso. Era la expresión de alguien atrapado. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada. Solo respiraba rápido mientras evitaba verme a los ojos. Finalmente murmuró: No fue lo que parece. La típica frase. La frase más absurda del mundo. Porque no existe una explicación alternativa para encontrar a una mujer casada teniendo sexo con otro hombre dentro de un coche. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Al principio dijo que solo había sido esa vez. No le creí. Entonces confesó que hablaba con él desde hacía meses. Resultó ser alguien de su antiguo trabajo. Según ella, empezaron hablando como amigos. Después comenzaron a verse a escondidas cuando yo estaba ocupado. Lo más humillante fue descubrir que varias veces me mintió diciendo que iba a cenar con amigas cuando en realidad estaba con él. Sentí una rabia tan fuerte que tuve que levantarme y caminar hacia la cocina para no gritar.
Ella me seguía diciendo que estaba confundida, que nunca quiso hacerme daño y que todavía me amaba. Pero cada palabra sonaba vacía. Porque las personas no destruyen así a alguien que aman. Entonces hice la pregunta que más miedo me daba hacer. ¿Pensabas dejarme? Tardó demasiado en responder. Y ese silencio dolió más que cualquier otra cosa. Porque entendí que probablemente sí. Tal vez no ese día. Tal vez no esa semana. Pero eventualmente habría ocurrido. Lo peor es que confesó algo aún más cruel después. Dijo que llevaba tiempo sintiendo que la emoción en nuestra relación había desaparecido. Que conmigo todo era demasiado estable, demasiado predecible. Y aparentemente ese otro hombre le hacía sentir adrenalina. Adrenalina. Esa palabra se quedó clavada en mi cabeza. Habíamos construido una vida juntos, compartido proyectos, hablado de formar una familia, y aún así ella cambió todo eso por emociones momentáneas y encuentros escondidos en estacionamientos. Esa noche dormí en el sofá. O al menos lo intenté. Porque cada vez que cerraba los ojos imaginaba escenas que no quería imaginar. Y mientras ella lloraba encerrada en la habitación, yo entendía lentamente algo terrible. Mi matrimonio probablemente había terminado mucho antes de que yo descubriera la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Vivir bajo el mismo techo después de descubrir una traición así se siente irreal. Es como convivir con una persona que tiene el rostro de alguien que conoces, pero ya no es esa persona. Ella intentaba hablar conmigo constantemente. A veces lloraba. A veces pedía otra oportunidad. Otras veces simplemente se quedaba sentada en silencio mirándome como si esperara que el tiempo arreglara algo. Pero dentro de mí ya había cambiado algo importante. La confianza no estaba rota. Estaba destruida. Y cuando eso pasa, cada detalle empieza a verse diferente. De pronto recordaba conversaciones antiguas y entendía cosas que antes no había entendido. Mensajes raros. Cambios de humor. Salidas improvisadas. Todo comenzaba a tener sentido. 3 días después de la confesión decidí contactar a un abogado. No se lo dije a ella. Necesitaba escuchar opciones reales antes de tomar cualquier decisión definitiva. Una parte de mí todavía estaba emocionalmente confundida, pero otra sabía perfectamente que seguir ahí solo iba a destruirme lentamente. El abogado fue directo conmigo. Como llevábamos poco tiempo casados, el divorcio probablemente sería rápido. No había hijos, no teníamos propiedades compradas juntos y nuestras finanzas estaban bastante separadas. Salí de esa oficina sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque veía una salida. Tristeza porque nunca imaginé estar planeando el final de mi matrimonio antes de cumplir siquiera 2 años de casado. Esa misma noche ella intentó acercarse otra vez. Me dijo que había bloqueado al otro hombre. Que estaba arrepentida. Que había cometido el peor error de su vida. La escuché sin interrumpir. Después le pregunté algo muy simple. Si la policía no los hubiera descubierto, ¿me lo habrías contado? No respondió. Y esa fue la respuesta. Porque el problema no era solo la infidelidad. El problema era que ella estaba perfectamente dispuesta a seguir viviendo conmigo mientras ocultaba todo. A la mañana siguiente tomé la decisión definitiva. Le dije que quería divorciarme. Recuerdo exactamente cómo se quedó inmóvil después de escuchar esa palabra. Como si hasta ese momento hubiera creído que todavía podía convencerme de olvidarlo todo. Empezó a llorar otra vez, pero esta vez ya no sentí nada. Ni rabia. Ni ganas de consolarla. Solo cansancio. Intentó decir que podíamos ir a terapia, que las parejas superan cosas peores, que todavía teníamos futuro. Pero yo ya no podía imaginar una vida con alguien en quien no confiaba ni un segundo. Le pedí que se fuera del apartamento. No gritamos. No hubo una escena dramática. Eso fue lo más triste de todo. Simplemente aceptó que había llegado al final. Mientras guardaba sus cosas, yo permanecí sentado en la sala mirando una pared. Escuchaba el sonido de los cajones abrirse y cerrarse y sentía que estaba viendo derrumbarse una vida entera en cámara lenta.
Antes de irse se detuvo cerca de la puerta. Tenía los ojos completamente rojos de llorar. De verdad te amé, dijo. Y aunque probablemente una parte de ella creyera que eso era cierto, ya no significaba nada para mí. Porque amar a alguien también implica respetarlo cuando nadie está mirando. Después de que salió, el apartamento quedó en un silencio absoluto. Y ahí vino el golpe real. Las primeras horas me sentí fuerte. Incluso tranquilo. Pero por la noche todo cayó encima de mí al mismo tiempo. La ausencia. El vacío. La humillación. No creo que exista una forma elegante de explicar lo que se siente descubrir que la persona que más confianza tenía en tu vida te veía como una opción segura mientras buscaba emociones en otra parte. Las semanas posteriores fueron durísimas. Había días en los que funcionaba normal, iba al trabajo, entrenaba, hablaba con amigos. Y luego, de repente, algún recuerdo pequeño me destruía por dentro. Una canción. Un restaurante. Una foto vieja. Lo peor era dormir. Porque la noche deja demasiado espacio para pensar. El proceso de divorcio comenzó poco después. Ella no peleó demasiado. Creo que sabía que no tenía cómo justificar lo que hizo. Aún así, hubo momentos incómodos. Tuvimos que reunirnos un par de veces para firmar documentos y resolver asuntos financieros menores. Cada encuentro era extraño porque ella seguía intentando hablar conmigo como si todavía existiera algo que salvar. Una vez incluso me preguntó si creía que en el futuro podríamos volver a intentarlo. No respondí inmediatamente. Solo la miré y me di cuenta de algo importante. Ya no reconocía a la mujer de la que me enamoré. Tal vez porque esa versión nunca existió realmente. Con el tiempo también descubrí algo más. El hombre con el que me engañó no era ningún gran amor. Ni siquiera seguían juntos. Según me contó un amigo en común, el tipo desapareció prácticamente después del escándalo. Al parecer también tenía problemas en su propia relación y cuando todo salió a la luz decidió cortar contacto con ella para evitar más conflictos. Eso me hizo entender algo bastante cruel sobre muchas infidelidades. A veces la gente destruye relaciones reales por personas que ni siquiera piensan quedarse. Ella perdió un matrimonio por alguien que simplemente estaba buscando diversión. Y aún así, aunque podría decir que sentí satisfacción al saberlo, la verdad es otra. Solo sentí más tristeza. Porque todo había sido inútil. Meses después, el divorcio finalmente terminó. Firmé los últimos papeles una mañana lluviosa y cuando salí del edificio me quedé parado varios minutos mirando la calle. Esperaba sentir felicidad. O liberación. Pero lo que sentí fue calma. Una calma fría. Como cuando sobrevives a algo que te dejó agotado emocionalmente. Desde entonces he intentado reconstruir mi vida poco a poco. Volví al gimnasio con más disciplina. Empecé terapia. Pasé más tiempo con mi familia. Incluso cambié algunas rutinas porque necesitaba dejar de vivir rodeado de recuerdos. Todavía hay días malos. Todavía existen momentos en los que me pregunto cómo alguien puede mirar a los ojos a la persona que duerme a su lado mientras lleva una mentira tan grande escondida. Pero también aprendí algo importante. Las traiciones hablan más de quien las comete que de quien las sufre. Yo cometí errores en la relación, seguramente muchos. Ningún matrimonio es perfecto. Pero nunca la habría humillado de esa manera. Nunca habría destruido su confianza solo por perseguir emociones pasajeras. Y aunque tardé mucho en entenderlo, ahora sé que perder a alguien así no fue realmente una pérdida. La verdadera pérdida habría sido quedarme. Han pasado casi 8 meses desde que firmamos el divorcio y, honestamente, pensé que esta historia había terminado ahí. Creí que lo peor ya había pasado y que con el tiempo todo quedaría atrás como un recuerdo incómodo más. Pero la vida tiene una manera extraña de cerrar ciertos capítulos. Hace unas semanas recibí una llamada inesperada. Era el padre de mi exesposa. Siempre tuve una buena relación con él. Era un hombre serio, tranquilo, de esos que hablan poco pero transmiten respeto apenas entran en una habitación.
Durante el matrimonio muchas veces sentí que él mismo no entendía algunas actitudes de su hija, aunque jamás se metió directamente en nuestra relación. Cuando vi su nombre en la pantalla dudé antes de responder. Parte de mí pensó que quizá había pasado algo grave. Y, de cierta forma, así era. Su voz sonaba cansada. Mucho más vieja de lo que recordaba. Me preguntó cómo estaba y después de unos segundos de silencio dijo algo que no esperaba escuchar. Ella está muy mal. No respondí de inmediato. No sabía qué se suponía que debía decir. Entonces comenzó a contarme lo que había ocurrido desde el divorcio. Resulta que después de irse del apartamento, mi ex estuvo viviendo sola durante un tiempo, pero las cosas empezaron a derrumbarse rápidamente. Perdió amistades, tuvo problemas en el trabajo y terminó renunciando después de varios conflictos personales. Según él, emocionalmente nunca logró estabilizarse. Lo más duro vino después. El hombre con el que me engañó volvió a buscarla unos meses más tarde. Aparentemente retomaron la relación por un tiempo, aunque ya no era algo oculto. Pero todo terminó explotando otra vez. Ese hombre seguía involucrado con otra mujer y, cuando ella descubrió la situación, hubo un escándalo enorme. Discutieron en público, hubo gritos, amenazas y finalmente él desapareció completamente de su vida. Mi ex terminó sola. Otra vez. Su padre me confesó que desde entonces ella cambió muchísimo. Casi no salía de casa, apenas hablaba con su familia y pasaba días enteros encerrada en su habitación. Mientras escuchaba todo eso, sentía emociones contradictorias. Por un lado, todavía existía dolor dentro de mí. El recuerdo de lo que hizo no desaparece simplemente porque pase el tiempo. Pero por otro lado, tampoco me alegraba verla destruida. Porque, aunque me traicionó, durante años fue la persona más cercana a mí. Y hay una parte del cariño que no desaparece completamente, incluso después de algo así. Entonces su padre dijo algo que me dejó helado. Creo que ella no soportó las consecuencias de todo lo que hizo. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza. Porque creo que muchas personas imaginan la infidelidad como algo emocionante, casi cinematográfico. Mensajes secretos. Encuentros escondidos. Adrenalina. Pero pocas veces piensan en lo que viene después cuando todo se rompe de verdad. La culpa. La vergüenza. La soledad. Su padre me contó que varias veces intentaron convencerla de empezar terapia, pero ella se negaba. Decía que ya había arruinado demasiado y que no veía sentido en intentar arreglar su vida. Incluso hubo días en los que apenas comía. Escuchar eso fue extraño. Durante mucho tiempo imaginé que eventualmente seguiría adelante feliz, como si nada hubiera pasado. Supongo que parte de mí necesitaba creer eso para justificar mi rabia. Pero la realidad terminó siendo mucho más triste y humana. Al final de la llamada me pidió algo que no esperaba. Quería saber si yo estaría dispuesto a hablar con ella una última vez. No para volver. No para reconciliarnos. Solo hablar. Me quedé en silencio muchísimo tiempo. Porque honestamente no sabía qué hacer. Una parte de mí quería negarse inmediatamente. Después de todo, había pasado meses intentando reconstruirme emocionalmente. Volver a abrir esa puerta parecía peligroso. Pero otra parte entendía que quizá una conversación podía darle algo de paz a ambos. Acepté. 2 días después fui a casa de sus padres. Cuando ella apareció en la sala casi no la reconocí. Se veía muchísimo más delgada. Tenía la mirada apagada y parecía una persona completamente agotada por dentro. Hubo un silencio incómodo enorme al principio. Finalmente fue ella quien habló primero. No esperaba que vinieras. Le respondí la verdad. Yo tampoco. Durante casi 1 hora hablamos de muchas cosas. No intentó justificar lo que hizo. De hecho, por primera vez desde que todo ocurrió sentí que estaba siendo completamente honesta. Me dijo que durante mucho tiempo confundió emoción con felicidad. Que empezó a buscar validación afuera porque sentía miedo de la rutina, miedo de sentirse atrapada en una vida demasiado estable. Pero cuando perdió todo,
entendió demasiado tarde que la estabilidad que tanto despreciaba era precisamente lo más valioso que tenía. También confesó algo que me impactó bastante. Dijo que muchas veces, después de descubrirse la infidelidad, quiso llamarme solo para escuchar mi voz, aunque sabía que no tenía derecho a hacerlo. Porque por primera vez entendía realmente el daño que había causado. Yo la escuché sin interrumpir. Y aunque todavía existía dolor, ya no había odio. Solo tristeza. Antes de irme me pidió perdón una última vez. No ese tipo de perdón desesperado que nace del miedo a quedarse solo, sino uno mucho más tranquilo y sincero. Le dije algo que también necesitaba decirme a mí mismo. Te perdono, pero eso no cambia lo que pasó. Ella asintió lentamente. Creo que ya lo sabía. Cuando salí de esa casa sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Cierre. No porque todo hubiera terminado perfectamente. La vida real no funciona así. Algunas heridas dejan marcas permanentes. Pero entendí que cargar odio eternamente también te destruye. Hoy sigo reconstruyendo mi vida. Todavía tengo problemas para confiar completamente en la gente. Todavía existen recuerdos que aparecen de vez en cuando y duelen más de lo que quisiera admitir. Pero también aprendí algo importante con todo esto. El amor por sí solo no sostiene una relación. Sin respeto, honestidad y responsabilidad, incluso las historias que parecen más sólidas terminan derrumbándose. Y aunque perder ese matrimonio fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, también me obligó a convertirme en una persona más consciente, más fuerte y mucho más cuidadosa con aquello que permito entrar en mi vida. A veces la gente destruye lo mejor que tiene persiguiendo algo momentáneo. Y cuando finalmente entienden el valor de lo que perdieron, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Esa fue nuestra historia. Y sinceramente espero no volver a vivir algo parecido nunca más.